ya por ahí hará la... Ahora sí. Muchísimas gracias. Mi nombre es Cristina Ruiz, soy responsable de la comunidad colaborativa dentro de CEMEFI y les damos la bienvenida. En este nuevo espacio que le llamamos diálogos jurídicos. Entonces, les pediría por favor que a través del chat nos puedan escribir, nos digan su nombre, qué organización representan y desde dónde nos están siguiendo. Para nosotros es muy importante saludarlos, saber que están aquí y poder interactuar con ustedes. Así que, sin más, quisiera darles ya la bienvenida y darle la bienvenida a mi colega José Manuel Alcalá, quien es responsable, fue responsable de esta parte de esta sesión y nos va a presentar a la doctora Carla Jiménez. Adelante, José Manuel. Gracias, Cristi. Pues muy buenos días a todas y todos. Les agradecemos el interés y participación en este evento que seguramente será muy fructífero para sus organizaciones y con el gusto de presentar a la doctora Carla Jiménez Juárez. Doctora, muy buenos días. De hacer una breve presentación de su reseña curricular, de su experiencia. La doctora Jiménez es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctora en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, con posgrado en especialización en Derechos Humanos Laborales del Trabajo en la Crisis por la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, España. Es especialista en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral por la Escuela de Formación del Consejo de la Judicatura Federal. Ostenta la certificación en conciliación laboral por el Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y por el Instituto de Capacitación en el Trabajo de la Ciudad de México. En su experiencia laboral se ha desempeñado como conciliadora, auxiliar y presidenta de las Juntas Especiales 3 y J de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Actualmente es abogada postulante. En su actividad académica es docente de la asignatura Práctica Forense Laboral en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha impartido diversos cursos, talleres, diplomados y conferencias en la materia. Doctora Carla Jiménez, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y pues adelante le cedemos el uso de la palabra para su presentación. Muchísimas gracias, licenciado José Manuel. Gracias por la presentación. También gracias por el apoyo, Cristina. Y muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy, pues me siento muy contenta de estar aquí y impartiendo y charlando sobre un tema que me apasiona y que es un tema muy relevante en materia de trabajo. El derecho del trabajo es amplio, sin embargo, nos vamos a únicamente analizar el tema de la conciliación en materia de trabajo. Pero antes de comenzar mi exposición, quiero agradecer la invitación para participar en esta mesa de diálogo a las autoridades del Centro Mexicano para la Filantropía AC, en especial a su presidente ejecutivo, el licenciado Ricardo Antonio Bucio Mújica, a su director jurídico, el doctor Raúl García Moreno Elizalde, y por supuesto al oficial de servicios jurídicos, a usted, licenciado José Manuel Alcalá Hernández. Y además quiero darle las gracias a todos los que se encuentran aquí conectados el día de hoy, a los representantes y miembros de las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a analizar el tema que nos corresponde, que es el procedimiento conciliatorio en materia laboral, claves para una resolución efectiva. ¿Cuál será el objetivo respecto de este análisis? Bueno, vamos a conocer, a comentar sobre los mecanismos que se encuentran ya establecidos en la Ley Federal del Trabajo y que les pueda ser a ustedes de utilidad para que podamos encontrar formas, técnicas y herramientas
para resolver de forma efectiva los conflictos laborales suscitados, por supuesto, con sus trabajadores y sus trabajadoras. Y no únicamente nos vamos a hablar sobre estas técnicas a nivel instancia prejudicial o intrajudicial, sino también veremos por qué es importante conocer estas técnicas y herramientas como una forma para prevenir los conflictos laborales. Veamos que sería como una pregunta, si ustedes quieren ir respondiendo en el chat, ¿no? ¿Cómo resuelven sus conflictos laborales como asociaciones? ¿Qué técnicas, qué modelos, qué mecanismos conocen para resolver los conflictos laborales? Y bueno, normalmente cuando hablamos de las vías para resolver los conflictos, pues hablamos de la vía litigiosa y de la vía de la negociación. La vía litigiosa es un mecanismo que como universitarios nos enseñaron que el abogado era aquella persona que conocía de argumentación para implementar estrategias para defender a sus clientes. Es decir, teníamos una preparación en las universidades en relación a una cultura del conflicto. Hoy en día estamos cambiando de paradigma y ya no solamente hablamos de esa cultura del conflicto, cultura litigiosa, sino entendemos una forma alternativa que es la vía de la negociación y que está relacionada con esta cultura de la paz. Eh, Quisiera como analizar un poco estos dos conceptos de litigio y de cultura de la paz y de negociación, porque curiosamente, si nosotros revisamos el litigio, de entrada se puede definir o se define por el diccionario de la Real Academia como pleito, como causa, como juicio, proceso, querella. Es decir, no podemos, ¿cómo vamos a poder resolver un conflicto? Y llámese conflicto de cualquier naturaleza, si el instrumento o la herramienta que nos va a ayudar a resolverlo también está definido como pleito. Entonces, un poco con el ánimo de conceptualizar, esta es la definición de litigio. Ahora, la negociación, ¿qué es entonces? La negociación como una forma a través del cual podemos resolver los conflictos, cualquier tipo de conflicto familiar, en la escuela, en las universidades, laborales, en donde las partes de forma voluntaria van a decidir resolver ese conflicto no a través del litigio, no a través de la lucha, sino a través de la comunicación o el diálogo. Y aquí tenemos un elemento fundamental de la negociación, entonces, que es la comunicación o el diálogo. ¿Para qué? Para que a través de este diálogo las partes encuentren alternativas de solución a su conflicto, es decir, para que se lleguen a acuerdos conciliatorios. Y la diferencia entonces con un litigio es que en el litigio será un tercero ajeno quien va a determinar cómo resolver ese conflicto. Y ese tercero, por supuesto, es un juez, una persona jueza. Entonces, veamos, si hablamos de dos vías, de dos mecanismos, ustedes se han preguntado, ¿cuál es el costo que representa actualmente contratar asesores jurídicos, abogados, ya sea internos y externos? Si revisamos y hacemos un análisis, el costo es demasiado alto. Pero ahora, vamos a pensar, si creemos que el hecho de contratar abogados, asesores jurídicos, licenciados en derecho, nos va a determinar una sentencia absolutoria, es decir, una sentencia en donde como demandados o demandadas nos absuelvan, por supuesto que esto no es cierto. Muchas veces, como clientes, pues a veces queremos que el abogado nos diga que vamos a ganar el juicio. Sin embargo, no es cierto. Independientemente de la estrategia que utilicen los abogados, las abogadas, sabemos que también el derecho es un tema de interpretación. Y entonces de aquí, pues, si observamos pueden dictarnos una sentencia donde nos absuelvan, pero también una sentencia donde nos condenen.
¿Ustedes saben cuál es el costo de esa sentencia? Si hablamos de un despido injustificado, que son los juicios que en mayor medida se presentan en materia laboral, las consecuencias o las prestaciones que proceden derivados de un despido injustificado en términos del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo es que la persona trabajadora tiene derecho a ser reinstalada o a una indemnización constitucional. Además, al pago de los salarios caídos hasta por 12 meses y el interés del 2% mensual sobre una base de 15 meses. No obstante, también si a la persona trabajadora se le adeudan prestaciones como vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, incluso prestaciones de vengadas o cualquier otra prestación que esté por arriba de las prestaciones legales, pues también se estaría condenando. Entonces, el costo de una sentencia, pues es demasiado alto. Si pudiéramos hacer un comparativo, entonces, las ventajas que tiene la solución de un conflicto a través de la negociación, a través de este mecanismo voluntario, a diferencia de la resolución de un conflicto a través del litigio, es que en el litigio sabemos que los juicios duran muchísimo tiempo. Puede durar 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Si a alguien le ha tocado tener un juicio ante las juntas de conciliación y arbitraje o hoy en día ante los tribunales laborales, pues nos vamos a percatar que efectivamente el tiempo es demasiado largo. Y la solución de los conflictos a través de la negociación, pues es en menores plazos y, por supuesto, menores costos económicos. ¿Por qué decimos que son menores costos emocionales? Por cuando los conflictos son directamente con personas que son muy cercanas, déjeme decirle que en mi experiencia encontramos que son juicios que nos desgastan la vida. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos en qué momento nos van a condenar o nos van a absolver, y si ya nos condenaron, ¿en qué momento nos van a ejecutar? Si tenemos cuentas bancarias, si tenemos bienes inmuebles, si tenemos bienes muebles, entonces es esa zozobra de estar pensando que en cualquier momento nos van a quitar nuestros bienes. Otra ventaja, pues las partes son las dueñas de la solución de sus propios conflictos. No es una persona jueza la que determina, sino son las partes. Y si estamos en presencia de un conflicto laboral, son las y los trabajadores y los empleadores. Y por supuesto, ¿no? Encontramos una solución en donde ambas personas ganen. Si bien en un juicio, pues creemos que nos vamos a llevar todo, como parte trabajadora y el demandado cree que tampoco va a pagar nada, en una negociación, pues seguramente el trabajador o trabajadora se puede llevar un 50%, un 30%, un porcentaje, y el patrón pues no va a pagar un 100%, sino menos, un 20, un 30, un 40 o un 50. Entonces, ventajas hay muchas. Entonces, ¿por qué preferimos el litigio y no la negociación? Y la respuesta es porque nosotros vivimos en una cultura del conflicto. Vemos el conflicto desde un punto de vista positivo y normalmente vamos a asociar el conflicto con aspectos negativos. Me regreso. Diccionario de la Real Academia dice que el conflicto es choque, pugna, lucha, diferencia, tensión, riña, es decir, se define desde un punto de vista negativo. Y bueno, si es un conflicto donde hay un choque, ¿quién va a resolver el conflicto? Pues es una persona tercera, que es una jueza o juez. Sin embargo, hoy en día, recientes estudios nos han enseñado que el conflicto en sí mismo es parte de la sociedad. Nosotros somos seres que vivimos en sociedad desde que nacemos y por lo tanto el conflicto es algo inherente a nosotros. No podemos evitar el conflicto y conflicto no es igual a problema. El conflicto pueden estar inmersos diversos elementos. Dentro del conflicto son las personas, es la causa, por qué se está generando el conflicto y el problema en sí mismo. Por lo tanto, el conflicto es inevitable. El conflicto tampoco es bueno, tampoco es malo. El conflicto será bueno o malo, depende de la forma en cómo nosotros lo veamos. Depende de la forma en cómo abordemos el conflicto. Si nosotros no tenemos herramientas
para resolver el conflicto, por supuesto que vamos a utilizar diversas técnicas, diversas tácticas, desde el autoritarismo, desde la evasión, desde la violencia incluso, porque no estamos acostumbrados a dialogar, no estamos acostumbrados a imponer límites, a decir qué es lo que no nos parece. Y esto sucede en los conflictos en materia laboral. Y tampoco es sinónimo de violencia. El problema es que un conflicto mal abordado, mal manejado, donde no existen o no se apliquen técnicas, puede desencadenar en situaciones de violencia o incluso puede desencadenar en un juicio. Es importante que entendamos que todo conflicto tiene diversas causas. Y dentro de las causas de los conflictos, muchas veces, déjeme decirle que en mi experiencia, no son conflictos reales, son conflictos derivados de una mala comunicación, a veces de falsas percepciones de la realidad. Es que creía que mi jefe me estaba cargando la mano, cuando en realidad mi jefe me estaba poniendo labores porque creía que yo era competente y entonces se vino un conflicto porque hubo falsas percepciones de la realidad. Creí yo que a lo mejor me estaba tratando mal, pero tampoco me daba cuenta que mi jefa tenía problemas o mis compañeros llegaron y empezaron a molestarme y entonces como hacerme bromas y yo creía que me estaban violentando. Entonces, a veces los conflictos no son conflictos genuinos, sino son conflictos que se presentan porque percibimos realidades de forma distinta. Si nosotros analizamos, por ejemplo, esta imagen y yo les preguntara, ¿quién tiene la razón? Y seguramente, pues alguien te va a decir, pues es el del lado izquierdo, el del lado derecho. Cada uno está viendo cosas diferentes. El del lado izquierdo, pongámosle, Pedro dice que son 4. Raúl dice que son 3. ¿Quién tiene la razón? Pues dependiendo de dónde se estén viendo las cosas. La percepción de la realidad es totalmente distinta. Cada uno tenemos una historia de vida. En alguna ocasión platicaba yo con un trabajador, un patrón, que me decían, lo que sucede es que yo un día llegué, teníamos una muy buena relación, pero yo llegué estresado porque tuve problemas muy graves en mi casa, llegué retrasado, no llegué a la reunión y de repente pues mi jefe me regaña cuando todavía yo llegué a la reunión. Y él creía que pues yo estaba siendo irresponsable, pues la percepción del jefe, por supuesto, era que no quiso llegar. Sin embargo, el trabajador pues dice, se me presentaron muchos temas. ¿Y qué sucedió aquí? Si se hubieran sentado a platicar para determinar qué es lo que realmente estaba sucediendo, por qué no llegó, no estaríamos hablando de un conflicto. Y aunado a esto, que también nosotros como seres humanos no sabemos gestionar nuestras emociones. Nos dejamos llevar por nuestras emociones de ira, de enojo, y esto pues desencadena conflictos a veces graves. Muchos asuntos, y seguramente ustedes en sus asociaciones se han encontrado que a veces dices, ¿por qué se enojó si estaba bien? Pues es que, ¿qué crees? Que el jefe de recursos humanos le gritó, o el compañero que estaba al lado comenzó a acusarlo de algo que no era real, y entonces esta persona estaba sensible y dijo, pues yo me voy. Y un enojo, una falsa percepción de la realidad y una mala comunicación entre jefes, jefas, representantes, trabajadores y trabajadoras va a desencadenar un juicio. Y ese juicio va a representar un litigio y ese litigio va a representar una cantidad de dinero para la empresa. Entonces, imagínense, si todos los juicios son o representan este tipo, pues difícilmente vamos a poder sostener una empresa con tantos juicios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que nos estamos olvidando de que realmente hay conflictos que sí son reales, conflictos en donde no podemos avanzar porque tenemos pocos mecanismos, pocos instrumentos. Imagínense
una institución donde haya que entregar muchas tareas al mismo tiempo, pero haya pocas computadoras, pocas impresoras, pocas hojas, poco personal. Entonces, esto va a generar conflictos y caos entre los compañeros. Compañeros, trabajadores, trabajadoras que reciban bajos salarios o que algunos haciendo las mismas actividades reciban algunos menos, otros más salarios, o por ser hombre recibe más pago, por ser mujer recibe menos pagos. Empresas en donde la distribución de tareas no son claras y no hay una organización y no saben quién es el responsable y todo el mundo trabaja y todo el mundo mete mano y todo el mundo se hace un caos. Y todo esto va a generar conflictos, a veces en las altas cargas de trabajo que sí son reales, ¿no? Y cargas de trabajo con poco personal, con personal poco capacitado y aunado a que pues muchos trabajadores están porque realmente dicen no tengo a dónde ir. Y esta es mi única forma en que puedo obtener recursos. A veces también tenemos en las áreas de recursos humanos a personas, a representantes, personal de recursos humanos que abusa del poder, que son autoritarios, que no tienen liderazgo, porque recordemos que no es lo mismo ser un jefe que ser un líder. El líder ayuda, el líder escucha, el líder sabe organizar, sabe delegar, no controla, pero también ayuda a hacer las labores. Entonces, veamos que es una serie de causas, que no nada más las causas de emociones, de falta de comunicación, sino también causas que son reales y a veces que creo que no es un tema para abordar el día de hoy, pero también para que hagamos un poco de análisis, es la tolerancia a veces a las conductas de discriminación, de violencia, acoso laboral, acoso sexual, faltas de respeto entre los compañeros, las compañeras, y entonces esto va a desencadenar no nada más un juicio laboral, sino también podemos hablar de denuncias penales por discriminación, por hostigamiento, por acoso sexual, denuncias administrativas ante la COPRED. Entonces, hay muchas causas y que todas estas están relacionadas porque ¿qué mecanismo pudiéramos utilizar para tratar de resolver todos estos problemas? Pues uno de los mecanismos es la comunicación, porque si no hay comunicación, ¿qué va a generar? Mal clima laboral, se va a generar ansiedad, estrés laboral entre los trabajadores y a veces entre el mismo jefe. Me tocó estar en una institución donde el jefe y los colaboradores no se hablaban. Y entonces la secretaria del jefe era la intermediaria y la que le pasaba los documentos al jefe, a las y los trabajadores, y entonces ya era un caos. El sindicato dijo, estamos mal, la jefa está estresada, los trabajadores también, y no había productividad. Comenzó a haber ausentismo, pues las personas no están motivadas, llegan tarde, se está cambiando de personal de forma rápida, no hay cumplimiento de objetivos, la productividad baja y lo peor, que esto es lo que nos va a llevar a desencadenar estos problemas, son las renuncias laborales. Y que a veces son renuncias laborales reales y que incluso van a demandar, porque los trabajadores se van muy enojadas. A veces también, en mi experiencia, trabajadores que firmaban documentos en blanco y posteriormente, pues los patrones exhiben estos documentos. Sin embargo, una renuncia no implica que tengamos un asunto ganado. Y lo peor son los despidos injustificados. ¿Qué momentos claves tenemos entonces para lograr una resolución efectiva? De la prevención de los conflictos poco se habla. Si revisamos nuestra Ley Federal del Trabajo, no vamos a encontrar a la prevención de los conflictos laborales. Sin embargo, hay mucha doctrina y podemos utilizar otros instrumentos para determinar qué herramientas y qué técnicas podemos aplicar a la resolución de los conflictos de forma preventiva. Lo que sí encontraremos es el procedimiento de conciliación prejudicial, es decir, este procedimiento que deben agotar trabajadores y patrones antes de
acudir a la instancia jurisdiccional. Y la tercera, que también no tenemos, digamos, todas las herramientas, pero como son herramientas de los mecanismos alternos de solución de controversias, la podemos aplicar en las tres. La conciliación judicial, intrajudicial, es decir, la conciliación que podemos llevar a cabo dentro del procedimiento, dentro del proceso laboral. ¿Se puede conciliar en un proceso laboral? Claro que sí. ¿Se puede conciliar una vez dictada una sentencia? También se puede conciliar. Desafortunadamente, muchos abogados y abogadas no tienen esta capacitación en temas de cultura de la negociación, en mecanismos alternos, en negociación, en conciliación. Si conociéramos un poquito estas habilidades, estas técnicas, les aseguro que no tendríamos los juicios laborales que tenemos y los tribunales ni las juntas de conciliación y arbitraje no estarían saturadas. Las juntas de conciliación y arbitraje tuvieron un problema. Llegó un momento en que se saturaron de muchos expedientes y el gobierno desde mucho tiempo no le hizo caso. La materia laboral siempre fue el patito feo. Imagínense, imagínense hablando de recursos materiales, humanos, escasos, una junta de conciliación y arbitraje que tiene 18,000 expedientes con 50, 100 audiencias al día y con 53 trabajadores y trabajadoras. Es imposible. Es humanamente imposible. Para poder entender cómo se desarrolla el conflicto, cualquier tipo de conflicto, pero nos vamos a referir al conflicto en materia laboral, tenemos que existen etapas de reconocimiento de un conflicto. Si nosotros logramos identificar estas etapas, vamos a saber cómo actuar. Esta imagen nos va a representar a 3 tipos de conflictos. El conflicto superficial son aquellos conflictos que en realidad no son conflictos profundos, que se presentaron por una mala relación, mala comunicación, malentendidos en relación con objetivos que pueden aclararse si realmente hubiera una buena comunicación, en un mal manejo de emociones. Si lo pudiéramos, ya te grité, ya te insulté, una disculpa es a veces suficiente para resolver un conflicto. Me tocó muchas veces conflictos en donde me decía el trabajador o la trabajadora, el problema no fue que me haya despedido, sino la forma en cómo me despidió. Los conflictos que no son superficiales son aquellos conflictos que realmente sí tienen raíces, porque son conflictos reales, conflictos por bajos salarios, conflictos por temas realmente de acoso laboral, de violencia laboral, y que una vez que estos comienzan a avanzar, ya vemos que tienen sus ramas, es un conflicto abierto. Están profundamente enraizados en procesos más complejos. Y muchas veces estos conflictos, porque como no se escuchó, qué era lo que quería el trabajador, la trabajadora, qué tipo de personal tenemos en nuestra empresa y que muchas veces son los generadores de los conflictos, ya tenemos un conflicto y un juicio ante las juntas de conciliación y arbitraje, ante los tribunales o ante los centros de conciliación. Y esto, si lo alcanzamos a ver estas raíces, no está reconocido, ya que el comportamiento de los grupos pues hace pensar que pues empieza a haber problemas. Es decir, ya tenemos las raíces, ya están ahí, ya empiezan los problemas, me miro mal, estoy enojada y no hacemos caso. Y entonces las raíces ahí están. Pero una vez que ya se comienza a ser latente, comienzan las confrontaciones y estamos ante la presencia de un conflicto abierto. Esta imagen nos va a representar que decíamos que el conflicto no era sinónimo de violencia, pero un conflicto mal gestionado, mal manejado, en donde no se apliquen estas herramientas de comunicación,
puede escalar en una situación de violencia. Y la violencia, si habláramos de violencia física, pues es una violencia que obviamente pues la podemos visibilizar. A veces estamos en presencia de violencia psicológica, violencia emocional. Y muchas veces cuando hablamos de conductas de violencia laboral, de acoso sexual en contra de las mujeres y a veces incluso en contra de los hombres, entonces es aquí un tipo de violencia emocional. Pero a veces esta violencia pudiéramos hacer el símil de que el conflicto ya estalló y que ya tenemos un juicio laboral. Ya no podemos hacer mucho. Podemos conciliarlo, por supuesto. Entonces, si el conflicto está latente, es decir, tenemos aquí las raíces o profundos conflictos solamente superficiales, aquí ¿qué podemos hacer? Podemos prevenir los conflictos. Si ya hay un confrontamiento manifiesto, podemos resolverlo. Y si ya el conflicto estalló en una situación de violencia, es decir, ya escaló, ese conflicto también se puede resolver a través de la conciliación. A veces los conflictos no todo el tiempo están así. Llegan a estancarse, llegan a desescalar y después otra vez el proceso. ¿Por qué creen ustedes que muchos juicios laborales en las juntas ahí están parados 2, 3, 4, 5 años? Pero no significa que el conflicto ya terminó. Por eso cuando nos piden las autoridades que terminemos con los conflictos, es muy difícil. ¿Por qué? Porque no basta que un conflicto digas lo quiero conciliar. Si no existen las herramientas para negociar, no vamos a poder hacer nada. Y lo otro, el conflicto no se puede mandar al archivo. Necesitamos, como trabajadores, por ejemplo, ejecutar ese juicio, esa sentencia o en las juntas de conciliación, ese laudo. ¿Cómo podemos prevenir el conflicto? Este es primer elemento. Cuando hablamos de una negociación colaborativa, la reciente Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias nos habla de negociación colaborativa. ¿Qué es una negociación? Es un mecanismo voluntario en el cual las partes van a buscar la solución pacífica y equitativa del conflicto. En una empresa, ¿cómo vamos a resolver un conflicto? Tenemos que observar, tenemos que verificar qué tipo de situación se está presentando, si son relaciones entre trabajadores y entre los propios gerentes, administradores no son líderes, no hay un autoritarismo o no hay un respeto, ahí es un foco. Necesitamos encontrar alternativas, necesitamos como dueños, como jefes, como representantes, sentarnos a analizar qué es lo que está pasando. Pero para ello no basta que tengamos la intención. Esta ley nos habla de personas abogadas colaborativas o terceras. ¿Quiénes son estas personas? Podemos hablar de abogados, abogadas que tengan estos conocimientos en mecanismos alternos de solución de controversias, que tengan conocimientos en negociación, en conciliación, en mediación. ¿Para qué? Para que nos puedan ayudar a través de la comunicación y de las técnicas que tiene la comunicación a resolver los conflictos. Y queremos que buscar acuerdos. Estas terceras personas incluso podemos hablar en materia laboral que hoy en día existen estándares de competencia para la solución de conflictos laborales, conflictos individuales, conflictos colectivos, y para ello pues hay que capacitarse, hay que ser evaluados, hay que estudiar. ¿Por qué? Porque solamente podemos encontrar acuerdos conciliatorios si la persona, los asesores, los abogados, las abogadas o los terceros, que pueden ser conciliadores, incluso mediadores, están capacitados. No basta tener conocimientos en materia jurídica, sino es necesario tener conocimientos en materia de mecanismos alternos de solución de controversias. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que yo les pudiera compartir para que ustedes dentro de sus propios grupos de trabajo, de sus asociaciones, de sus empresas, pudiéramos identificar qué acciones, qué conductas nos están generando problemas
y nos están generando juicios y que al final son juicios costosos y que con esos juicios pudiéramos incluso llevar a la quiebra a nuestra asociación, a nuestra empresa. Estos mecanismos, estas estrategias, pues bueno, es que primero fomentemos la comunicación. ¿Qué es fomentar la comunicación? Es abrir canales de comunicación abiertos para que las personas se puedan expresar libremente. Yo dirigí hace algunos meses una junta de conciliación y arbitraje. Bueno, dos, ya lo dijo el licenciado Alcalá, fue la Junta 3 y la Junta J, y establecía algunos mecanismos, eran mapeos, y los mapeos eran establecer a ver cómo estábamos parados. Hay que ubicar quiénes son los líderes, qué está pasando, cuáles son las preocupaciones, cuáles son las necesidades, incluso qué persona nos está generando problemas también dentro de la propia empresa. Y esto nos va a ayudar a determinar mecanismos para resolver esos conflictos. Fomentar una cultura de paz, de respeto. Es que me dijo gordo, es que me dijo chaparro. No podemos permitir faltas de respeto. Tenemos que capacitar también a nuestro personal y principalmente a nuestros representantes en temas de habilidades de comunicación, en estrategias de liderazgo, establecer reuniones estratégicas para escuchar, para tomar acuerdos y, por supuesto, contratar personas abogadas que tengan esta capacitación, que no solamente estén preparadas en el tema del litigio, porque reitero, en mi experiencia llegaban abogados y decían, no, abogada, a mí y me lo decían así abiertamente, a mí me conviene más seguir el juicio porque cobro más por iguala que conciliar el asunto. Y eso me parece una falta de ética. Y por supuesto, la otra estrategia es que si vamos a llegar a un acuerdo, evitemos los conflictos. No hagamos que firmen renuncias. Vamos al centro de conciliación a firmar los convenios, porque esto nos va a evitar un conflicto. Recuerden, no, una renuncia no implica que ya no haya juicio. Y peor aún, si su abogado les dice que firmen renuncias en blanco, es un tema muy grave, porque hoy en día ya hasta hay sanciones, multas para aquellas personas y hasta puede ser privativas de libertad que obligan a sus trabajadores a firmar documentos en blanco. Para una solución eficaz, entonces, una vez que ya establecimos estrategias, herramientas, platicamos con las partes, es más, decidimos resolver un conflicto, vayamos al centro de conciliación. ¿Por qué? Porque la ley te permite que llegar a un convenio o a una liquidación fuera de juicio ante un centro de conciliación. ¿Por qué? Porque en el centro de conciliación la persona conciliadora está facultada para analizar el convenio, aprobarlo, ratificarlo, siempre y cuando no haya renuncia de derechos. Entonces, todo tiene que quedar por escrito y esto nos va a permitir una solución eficaz y, por supuesto, nos va a evitar un problema y un juicio en un futuro. La conciliación como una vía alterna también para solucionar los conflictos laborales. Esta conciliación es parecida a lo que es la negociación. Sin embargo, aquí, bueno, si hablamos de la conciliación en materia laboral, los trabajadores, los sindicatos, los empleadores, del mismo modo, de forma voluntaria, van a buscar resolver su conflicto a través de la comunicación o el diálogo. ¿Por qué buscamos a través de la comunicación y el diálogo resolver un conflicto con la ayuda de un tercero? Porque un conflicto es sinónimo de que la comunicación se ha cortado. En un conflicto siempre creemos que tenemos la razón. El trabajador cree que se está haciendo injusto, el patrón también. Creemos que siempre va a ser así, que el otro es mi enemigo, que el otro es el malo, que no está siendo racional, que yo soy la víctima. Entonces, ustedes analicen un conflicto en general, no solamente un conflicto laboral, y siempre nos vamos a colocar como la víctima y el otro es el agresor y nosotros somos los justos. Esta persona tercera, neutral e imparcial es el llamado conciliador o persona conciliadora, quien va a tener la función de reestructurar ese diálogo. El tercero o tercera neutral se define como el puente de comunicación, que una vez que estalló el conflicto se rompió. ¿Para qué? Para que las partes, si bien
no pueden hacerlo a través de una negociación porque el diálogo ya está roto, necesitan ayuda de este tercero para lograr un acuerdo conciliatorio que va a poner, por supuesto, fin al conflicto. Pero para esto, si bien necesitamos que esta persona tercera, estos abogados colaborativos, colaboradores, tengan características jurídicas, también necesitan tener ciertas cualidades. ¿Por qué? Porque la conciliación es un tema donde se manejan seres humanos. No son expedientes, son personas. Puede ser una empresa, un trabajador, una empresa, ustedes como asociación, donde no tienen recursos. Y desafortunadamente cuando nos vamos a un litigio, son un número más. O trabajadores que también perdieron su fuente de trabajo. Una negociación, una conciliación puede durar 1 hora, 2 horas, una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones, porque se están planteando temas delicados. La persona conciliadora, las abogadas colaborativas, necesitan tener herramientas como escuchar, saber escuchar, no hablar. No es un ministerio público, no es un juez, no es un inquisidor, es una persona que va a escuchar un problema que se está presentando y va a utilizar una herramienta que es escucha activa. Y escuchar activamente es escuchar, entender el mensaje, ser sensible a lo que está sintiendo la otra parte, ser respetuoso con la dignidad de las personas, empática, confiable, coherente, paciente. Ay, señor, ya va a llorar, ya va a empezar. No, tenemos que tener mucho cuidado, porque a lo mejor para nosotros como tercero es un juicio, es un número. Y eso fue lo que dificultó la negociación durante mucho tiempo, que los funcionarios, si bien estaban aptos para conciliar, porque sí se podía, la ley te lo permite, pero no tenían estas cualidades y creían que la conciliación era una quita, era un regaño, era un convencimiento. No es convencer, porque es una negociación colaborativa, donde dos personas, dos grupos de personas, trabajadores, sindicatos, empresa, tienen intereses opuestos o que a veces se perciben como opuestos. Esta persona tiene que saber desarrollar estrategias adecuadas para resolver el conflicto. Pero por supuesto, tiene que saber gestionar sus propias emociones, porque si la persona no sabe gestionar sus emociones, se va a molestar en cualquier momento, le va a gritar a las partes, se va a hacer berrinche. Entonces, porque se están manejando muchas emociones, inteligencia emocional, para poder llevar el equilibrio. No sé si alguien alguna vez leyó el libro de Daniel Goleman que se llama Inteligencia Emocional y que decía que las personas más exitosas no eran aquellas que tenían un coeficiente intelectual más alto, sino aquellas que podían manejar o tenían una inteligencia emocional, saber equilibrar y gestionar sus emociones. Siempre nos podemos enojar, pero tenemos que saber manejar nuestras emociones. Cuando eres funcionario público, te llegan personas a gritarte, te llegan a faltarte respeto y tienes que establecer los límites, pero también como funcionario tienes que brindar un servicio porque al final eres un servidor público. Entonces, todas estas herramientas, el expertise en la negociación, son importantes para que podamos lograr, ¿qué? Soluciones o resoluciones del conflicto de forma eficaz. Ya se presentó la demanda, ya tenemos un juicio. ¿Qué vamos a hacer? La conciliación en materia laboral ha existido durante mucho tiempo. Desde que existen las juntas de conciliación y arbitraje, existían juntas de conciliación cuyo objetivo era únicamente conciliar los asuntos. Todos los procedimientos establecen como etapa la conciliación. Sin embargo, con la reforma del 2017, la reforma constitucional, además del cambio de juntas de conciliación a tribunales laborales, se estableció la conciliación ya no como etapa del procedimiento, sino como una instancia prejudicial. Y la instancia prejudicial implica que trabajadores y patrones deberán asistir al centro de conciliación competente para solicitar el inicio de un procedimiento de conciliación. Sin embargo, esto es antes de acudir
o agotar la instancia jurisdiccional. Si no se agota esta instancia prejudicial, no pueden ir. Y esto fue reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo del 2019, reforma que también viene de la reforma constitucional de 2017. Tenemos también en esta reforma quiénes son los órganos competentes. Si hablamos de la materia federal, es decir, todos aquellos servicios, empresas que se encuentran en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, que por ejemplo tiene que ver con hidrocarburos, textiles, Pemex, es un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral competente. Y si hablamos de servicios o de empresas que no pertenecen a ese artículo, pues estamos en presencia de la competencia de centros de conciliación locales, es decir, esos centros que se encuentran ubicados en las entidades federativas y en la Ciudad de México. Pero también la propia Ley Federal del Trabajo determinó que existían ciertos asuntos en donde era importante no obligarlos a agotar la instancia prejudicial. ¿Cuáles eran estos asuntos? Todos aquellos asuntos en donde, número 1, existe discriminación en el empleo y ocupación por embarazo. Es decir, si una persona trabajadora alega haber sido despedida por estar embarazada, por orientación sexual, por raza, por género, por ser indígena, o demanda conductas de acoso, hostigamiento sexual, estas conductas o estos conflictos no están obligados a agotar la instancia prejudicial, porque hoy en día tenemos una Constitución en su artículo 1 que establece la obligación del Estado mexicano y de todas sus instancias de garantizar el principio de igualdad y no discriminación. Porque si se le obliga a agotar la instancia conciliatoria a estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, se podría estar revictimizando. También tenemos otra acción, digamos, no vamos a señalar todas, sino de forma general, que es una solicitud de declaración de beneficiarios por muerte, es decir, cuando un trabajador o trabajadora fallece, su esposa, su cónyuge, su concubino o los hijos pueden reclamarle a la autoridad competente, ahora a los tribunales laborales, ser designados como beneficiarios para que todas las prestaciones que le adeudaban a la persona trabajadora fallecida, pues le correspondan. Y algunas otras prestaciones de seguridad social, riesgos de trabajo, maternidad, de enfermedades, y bueno, y otras que obviamente pues no es tema que nos corresponde el día de hoy, sin embargo pues es necesario que ustedes lo conozcan, ¿no? Es el 685 ter de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y otros temas en materia colectiva, como la titularidad de los contratos colectivos, la impugnación de los estatutos, temas, por ejemplo, como trabajo forzoso y obligatorio, trabajo infantil y bueno, entre otros. ¿Cómo es este procedimiento prejudicial? Ya dijimos, la Ley Federal del Trabajo solamente establece las reglas técnicas jurídicas, no establece las formas de negociar. ¿Por qué? Porque en la negociación y en la conciliación tenemos ciertas herramientas, además de la comunicación, la escucha activa. Por ejemplo, existen técnicas que son las preguntas, el lenguaje corporal de las partes, el reconocimiento, los parafraseos, es decir, técnicas que utilizan las personas conciliadoras para que puedan encontrar alternativas, para que las partes en un conflicto se sientan libres de expresar sus planteamientos. Además de la empatía, además del escuchar, del no juzgar, esto lo vamos a aplicar en estos procedimientos de conciliación prejudicial. Sin embargo, necesitamos también conocer las reglas. Y me preguntaba en alguna ocasión un empresario, bueno, ¿qué pasa si el trabajador no llega a la conciliación? Si el trabajador no llega a la conciliación y él presenta la solicitud, el expediente se manda al archivo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si el patrón no se presenta? Pues, ¿qué creen? Ustedes, como asociaciones, si van como patrones, si no se presentan y están debidamente notificados, se les puede imponer una multa entre 50 y 100 veces la UMA.
Deben asistir si son personas físicas de forma personal, pero si son asociaciones, personas morales, deben acudir por conducto de representante con facultades suficientes para obligarse. Si solo comparece el citado, por ejemplo, ustedes que lo citen por un despido injustificado, se archiva el expediente por falta de interés del solicitante. El solicitante, si es el trabajador, pues puede volver a solicitarlo posteriormente, siempre y cuando no haya prescrito su derecho. Si solo comparece el solicitante, por ejemplo, que no comparecieran ustedes, pues se les impondría a ustedes una multa y al actor, al trabajador, se le entrega una constancia de haber agotado la etapa conciliatoria. Pero no acaba el asunto ahí, porque con esta constancia ya se inicia el procedimiento jurisdiccional, es decir, ya puede presentar su demanda ante un tribunal laboral. Si no se llega a ningún acuerdo, pues el centro también le emite una constancia de haber agotado la etapa de conciliación y con esta constancia otra vez inicia el procedimiento jurisdiccional. Si las partes aquí llegan a un acuerdo, aquí es donde interviene ya ese tercero neutral, llamado persona conciliadora, conciliador, conciliadora, que es esa persona que a través de la comunicación, a través de ciertas herramientas como el lenguaje corporal, las preguntas, la empatía, va a lograr que las partes se acerquen al diálogo y encuentren alternativas de solución al conflicto. Si se llega a un acuerdo, se tiene que firmar un convenio por escrito. Se aprueba siempre y cuando no exista renuncia de derechos. ¿Quién tiene que verificar que no haya renuncia de derechos? La persona conciliadora. Por eso la persona conciliadora debe tener conocimientos, además de estas herramientas de la comunicación, conocimientos en materia de trabajo, en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Pero la persona conciliadora no necesariamente tiene que ser licenciado en Derecho. Ya hacen el convenio y se establece una fecha de pago. Y si no cumplen ustedes ese convenio, pues ya la parte actora, la parte trabajadora, puede promover el cumplimiento mediante un procedimiento de ejecución ante el tribunal. Es decir, nuevamente inicia el procedimiento jurisdiccional. La única forma en donde se manda al archivo así total y definitivo es cuando se hace un convenio y se paga. ¿Cuál es el tip? Pues que las recomendaciones que les puedo dar para en una negociación efectiva, pues que las personas que acudan a la conciliación sean abogadas colaborativas, porque reitero, en mi experiencia muchos abogados no tienen conocimientos con estos mecanismos de solución de controversias y solamente son abogados que tienen esa capacidad para el litigio y a veces, híjole, los trabajadores no piden mucho. A veces te piden 10,000, 20,000, 30,000 y ellos dicen que no. ¿Por qué? Porque obviamente para ellos representa un juicio menos y no estoy hablando de forma generalizada, pero les estoy hablando desde mi experiencia qué es lo que pasaba. También tienen que verificar que la persona conciliadora de verdad tenga estas características y habilidades, porque también muchas veces no son funcionarios conciliadores que tengan esta capacidad, esta expertise, y a veces ellos mismos hasta echan a perder hasta los asuntos. Que vayan preparados, ¿no? Y que la persona que los va a representar sí tenga facultades para obligarse en su nombre, pero también para llegar a acuerdos, porque a veces el trabajador, trabajadora dice, pues aquí me voy a arreglar, es una sola audiencia, y después ya pasa la segunda, tercera, si aquí te pide 40,000, ya después te va a pedir 50,000, 60,000, ¿no? 100,000, o en juicio, pues te va a pedir más, porque ya dice, ya abrimos nuestras cartas. Presentarse con suficiente documentación a la conciliación, presentarse ya con una propuesta de negociación, que no significa que ustedes van a lanzar la propuesta, sino van a esperar a que el trabajador les haga una propuesta y ustedes ya tengan o estén en aptitud de hacer una contrapropuesta. Se va a presentar, deben presentarse con la idea de realmente solucionar el asunto. Porque si ustedes van con esa idea o sus representantes van con esa idea, pues si el otro es un negociador blando y el negociador blando es aquella persona que dice, bueno, vamos a conciliar. El negociador duro es el que definitivamente dice no. Y a veces van con esa idea y es muy difícil que lleguen a acuerdos, ¿eh? Y bueno, ¿cuál es el fin
de esta conciliación, pues ganar, ganar. Que gane el trabajador y gane el patrón, gane la asociación. Es ahí donde aplicamos ese principio que dice, ¿no? Más vale un mal arreglo que un buen juicio, pero yo no digo, no estoy de acuerdo, ¿no? Pueden ser buenos arreglos, entonces más vale un buen arreglo que un mal juicio. Y bueno, hasta aquí yo creo, vamos no sé si hay algún tema, licenciado José Manuel, si hay alguna pregunta que no tenga que ver con la conciliación intrajudicial. Porque la conciliación intrajudicial, si bien vamos a aplicar todas las herramientas, todas las técnicas, creo que aquí también tiene como una parte como sui generis. Entonces, no sé si tengas problema, Cristina, licenciado José Manuel, abrimos una sesión de preguntas. Así es, muchísimas gracias, Carla. Tenemos varias preguntas por parte de los asistentes. Voy a empezar a dar voz. En principio, pues bueno, decir que tenemos 106 personas conectadas y que vienen de diferentes organizaciones de la sociedad civil de toda la República, ¿no? Tenemos a instituciones de Ciudad de México, de Nuevo León, de Puebla, de Jalisco, de Chihuahua, de Hidalgo, en fin, ¿no? Muchísimas gracias a todos, todas por estar acá con nosotros y voy a comenzar a leer algunas de las preguntas. Si Un quieres, documento. si quieres, Ajá, vamos con como pregunta por pregunta para que no, porque si me dicen todas se me va a sí, barrer. A lo mejor aquí nada más como una observación, ¿no? Sí quisiera que nos refiriéramos a las preguntas como relativas a nuestro tema, porque todavía me faltan un poquito más y entonces, y si no, en otra ocasión pudiéramos platicarlo, ¿no? Pero si gustas, vamos contestando una por una, ¿no? Pero muy relativas bien, a estos temas. Gracias, Cristina. sí. Mira, aquí está Aurora Ruiz. ¿Cómo documentar situación de agresión para que en caso de un despido se pueda tener el sustento? Sí, bueno, es que nos estamos metiendo el tema, ven cómo tenemos el tema de litigio, ¿no? La voy a responder, pero la idea, otra vez, necesariamente, por eso la enseñanza de esto es que busquemos esas alternativas. ¿Cómo registrar? Pues podemos levantar actas administrativas, denuncias penales, incluso, a ver, hoy en día, fíjense, la propia Ley Federal del Trabajo establece la obligación de implementar protocolos para erradicar la discriminación y la violencia de género. La violencia, y tenemos protocolos, modelos de protocolos para establecer investigaciones en casos de que haya violencia laboral. Es decir, tenemos que tener comités, procedimiento. Y aunado a esto, pues se tendrían que levantar actas administrativas, ¿no? Pero la idea, reitero, ¿no? O sea, la idea de esta charla es que no, porque si no nos vamos al litigio a la cultura de la investigación. El protocolo para prevenir la violencia laboral es clarísimo. Tenemos que implementar un mecanismo de investigación, tenemos que implementar sanciones, tiene que existir un comité que se encargue de investigar estos tipos de procedimientos. Pero ¿esto qué nos va a generar? Nos va a generar una cultura de litigio, porque si sancionamos, pensemos, levantamos una acta administrativa, sancionamos al trabajador, y si estamos ante la presencia de un caso de violencia de género y donde se establecen medidas de protección para la persona o mujer víctima de violencia, ¿qué va a generar? Y si sancionamos, por ejemplo, con un despido, pues es un juicio. No Sí, queremos que haya juicios, ¿no? Entonces creo acá, que ajá, acá lo que nos dice Aurora es que dice, mi duda se deriva a que el área de personal de mi asociación dice que no es válido un acta administrativa que están prohibidas. No. no están prohibidas. ¿Aurora? Sí, Aurora Ruiz. No están prohibidas. De hecho, fíjate, ahora el acta administrativa pues desde siempre ha existido, ¿no? Pero ahora ya tenemos un mejor mecanismo porque ahora la propia Ley Federal del Trabajo nos permite implementar estos protocolos para investigar ya casos de violencia. Y si estamos en casos de violencia de género, pues muchísimo más.
Sin embargo, reitero, ¿no? Son procedimientos al final de investigación y que nos va a generar una sanción. Y dentro de las sanciones puede ser, sí, puede ser la suspensión, puede ser la separación, el despido, y puede ser también una sanción de protección, una medida de protección para la víctima, por ejemplo. Si están trabajando la trabajadora y el trabajador en un mismo lugar, en una misma área, pues la medida de protección sería separarla, porque si no, separarlos, perdón, estaríamos revictimizando a la víctima de agresión. Muy Pero bien, la no verdad están es que prohibidas, hay ¿no? muchas preguntas al respecto, o sea, de una vez que ya sean, o sea, cuando ya existe el conflicto y no, o sea, ¿no? Aquí dice, Me dicen, estoy escuchando que se está cortando mucho. ¿Sí se corta, Cris? no, bueno, yo te estoy escuchando bien. Ok, a lo mejor eso, ajá. Aquí dice, si hay situaciones de agresiones y buscamos transformar el conflicto y la violencia, tuvimos en nuestro caso un proceso de 1 año y las cosas no se transforman. ¿Qué sugieres para poder tener un proceso transparente? Estoy hablando de que estamos buscando hacerlo en un enfoque de justicia transformativa. ¿Se tiene que inscribir estos procesos de los comités en la Secretaría del Trabajo? Se refiere a los protocolos, me supongo, ¿no? También Sí. insisten. Sí, no, los protocolos, los modelos de protocolos que son modelos que ha implementado la Ley Federal del Trabajo no te dice, va a ser así, nada más se implementará protocolos para prevenir la violencia. Sin embargo, la propia Secretaría del Trabajo ha implementado esos modelos y no necesariamente tienen que estar registrados. Sin embargo, sí se tienen que crear comités, sí se tienen que establecer políticas, por ejemplo, de cero tolerancia a la violencia, se tienen que crear códigos de ética, se tienen que implementar mecanismos de capacitación, de sensibilización, porque si no hay una sensibilización, nuevamente esto se va a convertir solamente en una instancia de que los comités solamente se la pasen investigando, ¿no? Entonces, si hubiera esas políticas de cero tolerancia, esos cursos de capacitación para empezar a implementar formas de relacionarnos más sanas, menos conflictivas, más del diálogo. ¿Qué nos está enseñando esto? Y miren, esto no es nuevo. Ya esta Ley General de Mecanismos nos está diciendo, ya necesitamos transformar, ya necesitamos resolver los conflictos, no de una forma sancionadora, no de una forma de investigación, sino a través del diálogo. Y si no logramos capacitarnos y capacitar a nuestro personal, porque es eso, sensibilizarlos, pues vamos a tener muchos conflictos, vamos a tener muchos juicios en los centros de conciliación, en las juntas de conciliación. Y yo, perdóname, en los tribunales laborales, las juntas ya no existen. Y yo creo que no podemos continuar con esta cultura de litigio, sino tenemos que ir cambiando nuestro chip, porque si nosotros nos diéramos cuenta de la importancia de generar diálogos en las empresas, en las instituciones, en los centros de trabajo, de verdad que efectivamente no estaríamos viviendo tantos conflictos. Y se los digo también por experiencia propia, porque desde el momento en que yo comencé a darme cuenta de la importancia de la comunicación, del diálogo, y déjenme decirle, la comunicación y el diálogo no es sinónimo de dejarse, no es sinónimo de tolerar conductas agresivas, sino al contrario, es poder establecer límites a las personas agresoras para que las conductas de violencia cesen. Claro, si ya hicimos todo y no hay diálogo y hay una persona, pues ahí sí tenemos que actuar. Tanto es así que cuando hablamos de temas de violencia de género, son casos, primero, que están exceptuados de agotar la instancia prejudicial. Y segundo, los propios instrumentos internacionales han determinado que en estos casos no se puede conciliar. Y si se quiere conciliar, tendría que haber un equipo especializado que pueda apoyar a la víctima de violencia. Y estos equipos especializados son psicólogos, personas especialistas, para que no sea revictimizada. Aquí, fíjate que aquí hay una pregunta de Roxana en donde habla sobre toda una situación, ¿no? En donde tienen documentado que hubo una persona que hizo
contratos indebidos, em, eh, que ha hecho compras sin autorización, que ha tenido discusiones con, ¿no? O sea, con pues palabras, o sea, ya que ya no son diálogos, ¿no? Respetuosos, dice, se le puede despedir justificadamente o se le tiene que liquidar. Aquí me parece que es muy importante esta pregunta. No, pues sí, insistimos en el tema, me parece importante esta pregunta, pero yo sí bueno, yo, digamos, la voy a dividir en dos, ¿no? Desde la cultura de la paz, desde la cultura de la negociación colaborativa, yo sí te diría que hay que escuchar, es que escuchar la versión. En un conflicto decía que siempre creemos tener la razón, siempre creemos que el otro es el que está fallando. Y a veces, déjenme decirles que puede ser un tema muchísimo más grave. Si no escuchamos, este problema puede tener un trasfondo. Detrás, además de una persona difícil, hay una historia difícil. No sabemos qué está pasando. Yo sí te diría, porque la decisión que tomes es un juicio. No, yo lo que estoy tratando de explicarles ahí es que evitemos juicios. Se puede hacer una investigación, por supuesto. Si tú te quieres ir a la cultura del litigio, podemos investigar, podemos verificar, levantar actas, iniciar procedimientos incluso sancionadores, penales, pero es lo que no queremos. Porque lo que hagas, sanciones aquí a través de un acta administrativa, presentes una denuncia penal, es un asunto y realmente no sabemos. Y se los digo, en mi experiencia me tocaron muchos asuntos en donde realmente a veces eran personas inocentes. Y ahí mismo salía la verdad, ¿eh? Porque como es un diálogo, es una charla entre el trabajador, entre el patrón, a veces es el único momento en el que se están escuchando y los problemas no eran problemas reales, sino a veces eran problemas en donde había relaciones buenas, sanas de trabajadores y patrones de muchos años y en este momento, por una falsa percepción, por un error, por un chisme, de verdad, a veces hasta por chisme, eh, ya se rompía una relación y esto va a ser un juicio. Y si tú quieres, es decir, sentarte a negociar, la negociación no necesariamente tiene que ser que se quede a trabajar. Por supuesto que podemos liquidarlo. ¿Cuál es la diferencia? A ver, la liquidación en sí mismo puede ser una forma de resolverlo, pero no lo liquides ahí en la empresa. Vamos al centro de conciliación, levantemos un convenio, firmemos un convenio, que se le pague lo que le corresponde y obviamente la persona conciliadora pues le va a tener que explicar cuáles son las consecuencias de continuar, si hay algún tema penal. El despido injustificado implica que tienes que iniciar un procedimiento y obviamente este procedimiento implica que pues le vas a rescindir el contrato o a lo mejor puedes decir, ay, pues ya te despido aquí, ya vete. Ese es un juicio. Si tú no le das aviso, si aún habiendo causa no le das el aviso por escrito, no inicias ningún procedimiento, ahí lo que vas a generar es una demanda laboral. Cuando esto lo pudiste haber resuelto desde la empresa. Acuérdense cuando veíamos las etapas del juicio, las etapas del conflicto. Estamos ahorita ya que sí, ya el conflicto ya se abrió, ya las ramas están abiertas. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Qué quiere? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo podemos liquidar? ¿Cómo podemos llegar a acuerdos y evitarte una demanda laboral? Aquí yo creo, No te recomiendo que firmes una renuncia, que firme una renuncia, porque aún firmando renuncia va a ser un juicio. Sí, adelante, Cris. sí, yo creo que lo que se refería es que, o sea, en el momento en que se despide, aunque sea ya justificadamente, como bien dices, como parte de la solución de ese conflicto, en realidad sí se le tiene que liquidar. O sea, no es que, aunque sea justificado el despido, no puede no haber liquidación. O No, sea, lo que pasa, no, Cris, lo que sucede que, a ver, existe despido justificado. Cuando hay un despido justificado es que hay una causa.
Pero para que sea un despido justificado, tiene que haber una causa y tiene que haber un procedimiento, un aviso, porque es justificado. Pero eso no implica que después el trabajador no vaya a demandar. Cuando hablamos, estamos ante la presencia de un despido injustificado, es porque no hubo causa o incluso, créanme, habiendo causa, no se le da el aviso. Y el 90% de los asuntos son despidos injustificados. ¿Por qué? Porque incluso hasta robó, hasta violentó. ¿Pero qué creen? No se dio el aviso por escrito al trabajador y entonces el trabajador o trabajadora va a demandar. Entonces, la liquidación implica, a ver, la liquidación implica que sí hay un despido injustificado, pero tú no vas a decir, oye, sí lo despedí injustificadamente. ¿Cuándo se va a determinar que fue un despido injustificado? Cuando se siga un procedimiento y ya se dicte una sentencia, ¿no? Pues la sentencia puede decirte, sí lo despediste injustificadamente y te van a condenar, pero la sentencia te puede decir, no despediste injustificadamente, sino de forma justificada y ahí te van a absolver. Entonces, la liquidación es sinónimo de un despido injustificado, pero no vas a liquidar porque si no tú te estarías dando un balazo, ¿no? Solo. O sea, yo que te digo, no hagas eso porque, sí lo despedí, porque era un despido justificado. La única que tiene que decir que existió de verdad un despido injustificado o justificado es la autoridad, que es el Tribunal Laboral. Entonces, yo, ¿qué te digo? Para que puedas evitarte un conflicto laboral, trata de negociarlo. Y sí que se vaya, sí, pero a través de un acuerdo, a través de un convenio. No sé si queda claro, Cristi. Sí, porque el Sí, tema, y digo, no me quiero meter, pero el tema del despido justificado o injustificado implica un principio que se llama estabilidad laboral de las personas trabajadoras. Y lo que prohíbe la Ley Federal del Trabajo son los despidos arbitrarios. Sí permite despidos justificados, pero para ello tiene que haber un procedimiento, un aviso, un acta administrativa, es decir, demostrar que efectivamente el trabajador cometió esa conducta ilícita. dice Lourdes, dice, la mejor manera de manejar un conflicto es prevenir que se presente a través de contratos firmados con cláusula de confidencialidad, identificación de talentos, descripción de puestos e implementación de la NOM 035, NOM 039, además de realizar convenios de término de relación laboral y entrega de finiquitos ante la autoridad. Y aquí viene otro que hablaba sobre si las actas administrativas, si no están depositadas ante conciliación y arbitraje, no sirven de nada. O sea, aquí es la pregunta. A ver, no entendí la pregunta concreta. Las actas administrativas, si no están depositadas ante conciliación y arbitraje, no sirven de nada. Sí, lo que pasa es que efectivamente, a ver, es que otra vez estamos entrando como al tema de ya de litigio, ¿no? Sí, exacto. Un acta, pero bueno, sí, vamos a tratar de contestar, ¿no? ¿Qué es un acta administrativa, no? Se inicia un procedimiento porque una persona cometió una conducta que es sancionadora, que es una causal de rescisión por causas imputables a la persona trabajadora, es decir, un despido justificado. Sin embargo, esto, y ahí se ve pues claramente la causa, se ve claramente que si se da el aviso, pues es el aviso, ¿no? Cumple los requisitos causa y fondo, es decir, fondo y forma, ¿no? Pero esto no es indicativo de que no te puedan demandar, o sea, no sé si o sea, lo que trato de explicarles de aquí, que independientemente de lo que hagas, si levantas un acta administrativa, si despides injustificadamente o despides sin acta administrativa, el juicio lo vas a tener. O sea, y ya bueno, en juicio se va a determinar si es realmente es una causa válida, es una causa justa o no. Y ahí tienes ya un juicio y vas a tener que contratar abogados y los abogados van a contestar la demanda, van a establecer su estrategia. Evitémonos ese problema. Platiquemos, porque sí, efectivamente somos un poco reactivos, somos de vamos a contestar y le vamos a ganar. Como dijo la compañera, y si lo liquidas en ese momento, y si en ese momento vamos a la junta, firmamos un convenio, le pagas lo que le corresponde y te quitaste de un asunto. Aquí hablan precisamente de eso, de cuánto tiempo, o sea, una vez que
Dice, ¿existe un tiempo para que un trabajador que renuncia pueda establecer una demanda? Bueno, si está demandando el despido injustificado son 2 meses. Pero aquí habla de que si la persona renunció directamente, no es que lo hayan despedido. Pero a ver, vamos a separar. ¿Por qué renunció? Mm, O sea, renunció, o sea, porque acuérdense que puede ser una renuncia real o una renuncia en donde me hicieron firmar documentos en blanco. Y en estos dos, tanto en uno como en el otro, el trabajador, ¿qué va a reclamar? Primero, habría que ver qué quiere reclamar. Si va a reclamar prestaciones porque renunció y no se le pagó el finiquito, para el reclamo de prestaciones es 1 año. Pero si va a reclamar el despido injustificado porque la renuncia se le hicieron firmar en blanco, son 2 meses. Entonces, todo depende. Hay renuncias reales y renuncias que fueron firmados de machote. Si es una real, pero el trabajador puede decir incluso, no, yo no firmé, se va a juicio y va a reclamar el despido injustificado, son 2 meses. Por eso les digo, no les recomiendo que si un trabajador se quiere ir, que no firme renuncias, porque aún con la renuncia va a demandar. Bueno, ya que si la autoridad a usted determina que los absuelve, que no son responsables, y ustedes pueden determinar hasta una sanción al trabajador porque es una acción notoriamente improcedente, pero mientras tanto ya tienes un juicio. Entonces, recomendación, no renuncias. Si quieres renunciar de verdad, vamos al centro de conciliación. 2, no dejen que los abogados les digan que firmen los trabajadores documentos en blanco. Hoy ya es una sanción y hasta es una pena privativa de libertad. Ok. Aquí habla que si, otra pregunta de Anelvis, una persona que está contratada por honorarios profesionales al dar de baja sus servicios puede demandar y solicitar una liquidación como si estuviera en nómina. Bueno, depende. A ver, la diferencia entre a ver, y esa es una pregunta interesante. ¿Cuál es la diferencia entre un prestador de servicios profesionales y un trabajador, ¿no? Derivado de una relación laboral. El tema de la subordinación. La subordinación se define como la capacidad de mando que tiene una persona y de obediencia que tiene el patrón, perdón, y de obediencia que tiene la persona trabajadora. Un prestador de servicios profesionales no hay subordinación, se rige bajo las leyes civiles. Es decir, yo te voy a contratar para que me lleves mi contabilidad, ¿no? Yo te voy a contratar porque quiero que me lleves mis juicios. Ah, pero ¿qué crees? Que yo tengo un despacho y te voy a contratar para que tú aquí en mi despacho trabajes mis asuntos y aquí me apoyes con la contabilidad que yo le presto los servicios a otra persona. ¿Cuál es la diferencia entre el primero? Primero es un trabajo independiente. El segundo, hay una subordinación. Sin embargo, a veces hay contratos o relaciones de trabajo que se disfrazan de honorarios y cuando en realidad hay una subordinación o al revés. A veces hay contratos de honorarios en donde son realmente honorarios y a los abogados se les va y en el contrato ponen un horario. Y es el poner un horario en un contrato por honorarios, pues puede ser sinónimo de subordinación, porque o eres independiente o eres trabajador subordinado. El trabajador subordinado va a tener un horario. El trabajador independiente solamente va a entregar un trabajo, el resultado de lo que esté realizando. Entonces, todo depende. Ahora sí, y la pregunta concreta es, La pregunta concreta es que si una persona, ay, ya la había perdido. Sí, una persona que está contratada por honorarios profesionales al dar de baja sus servicios puede demandar y solicitar una liquidación como si estuviera en nómina. ya le expliqué. Entonces, vamos a pensar, depende. Si es un prestador real de servicios profesionales, mi excepción sería contestarle que no hay subordinación, no es un trabajador, sino es un prestador de servicios profesionales. Decir puede, todos pueden. Que gane, eso es diferente. Porque incluso, déjenme decirles, hay personas
que no tienen una relación de trabajo, pero la estrategia es demandar una relación de trabajo porque no tiene otras opciones, ¿no? ¿Puede? Sí, pero si es un auténtico prestador de servicios profesionales, no tiene derecho. Y obviamente, si se demuestra, si tú tienes el contrato y lo exhibes y no se demuestra la subordinación, la sentencia, perdón, sería absolutoria. No sé si queda clara la respuesta. Sí, aquí lo importante sería que las instituciones pensaran en que, o sea, que si hay una subordinación, pues contraten por nómina, ¿no? Si no hay una subordinación, pues entonces que sea por honorarios, Hay que ¿no? tener, sí, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque la línea es muy delgada, Cris. O sea, acuérdense, para poder determinar la subordinación es que haya una capacidad de mando. Es decir, tenga un horario, reciba órdenes, vaya a trabajar, si le dan credencial. Entonces, mucho cuidado, porque puede ser una subordinación y a lo mejor el civilista les va a decir, sí, hagamos un contrato de prestación de servicios profesionales para que no nos pueda demandar laboralmente. Pero aún firmando contratos de prestación de servicios profesionales, si al final se demuestra la subordinación, es muy delicado, ¿eh? Te pueden condenar. Entonces, sí, mucho cuidado. Subordinación y prestador de servicios profesionales. El prestador de servicios profesionales es independiente, no hay subordinación. El trabajador tiene o se rige bajo las normas laborales porque hay una subordinación. No sé si quede claro, Cris. Sí, espero que sí, para Si quien no, entendió. pregunten, ¿eh? Para mí me quedó claro. Este, mm, Y ya voy poniendo, si no, ya vamos terminando. Si quieres, en lo sí, que. si quieres, vamos terminando porque Bueno, tendremos que cerrar 11:30. de acuerdo, pues bueno. Entonces, si no, ahorita si quieren ya terminamos las preguntas. Esto ya nada más me quedan 5 o 10 minutos. La otra forma es la conciliación intrajudicial, es decir, la ley, fíjense, establece que se puede presentar la conciliación prejudicial previa a la instancia jurisdiccional, pero también es posible la conciliación intrajudicial. La propia Ley Federal del Trabajo dice que en cualquier estado del procedimiento, las partes podrán, mediante la conciliación, celebrar un convenio que ponga fin al juicio y que dé por terminado el procedimiento. También nos dice que si las partes llegan a un convenio, se dará por terminado el conflicto. Sin embargo, si llegamos a un acuerdo, sí es necesario que se ratifique este convenio. No vayan a hacer un convenio afuera. Ese no es válido. Eh, o sí es válido, pero te pueden reclamar incluso la nulidad del convenio. Entonces, ¿qué es? Es importante que cuando hagan ese convenio, ustedes lo ratifiquen y la trabajadora o trabajador lo ratifique porque el tribunal, como en el centro de conciliación, se puede aprobar siempre y cuando no haya renuncia de derechos. Y esto a ustedes les va a garantizar que si en un futuro la persona trabajadora quiere demandar, ya no puede hacerlo, ¿no? Incluso ustedes lo pueden acusar o denunciar por falsedad en declaración. Recomendaciones para que haya una solución eficaz, pues también que los asesores sean personas colaborativas, es decir, que tengan mecanismos alternos, porque si no, va a continuar el procedimiento y miren, pueden ser los mejores abogados especialistas en materia laboral, los mejores, pero si no están comprometidos, si no tienen esta cultura de la negociación, no les va a importar llegar a un acuerdo. Y se lo digo por experiencia como funcionaria conciliadora que fui como titular de junta y ahora, obviamente, pues como abogada postulante. Además, otra recomendación es que ustedes mismos hablen con las personas jueces y explíquenles que ustedes quieren llegar a un arreglo conciliatorio. Los jueces hoy en día están interesados en que la conciliación se pueda desarrollar porque ya están cargados de juicios. También traten de llevar propuestas de solución, traten de ir con la idea de solucionar el conflicto. Y bueno, pues la pregunta, ¿no? Si es eficaz la conciliación prejudicial,
Miren, traté de buscar algunos datos del INEGI hasta el 2023 y nos hicieron como un análisis de todos los juicios de los centros de, perdóneme, de todos los juicios de las juntas de conciliación, porque si bien ya los juicios ya no se presentan ante las juntas de conciliación todavía tienen juicios pendientes de resolverse. Entonces, de estos datos estadísticos, los principales resultados de las estadísticas sobre relaciones laborales, tanto de las juntas como de los tribunales, por ejemplo, nos determinó, imagínense, que en el 2023 se presentaron 79,069 conflictos de trabajo a nivel nacional. Y estamos comenzando. ¿Qué va a suceder en 5 años, en 10 años? Y que de estos conflictos el 99,8 fue individual y el 0,02 colectivo. Que de estos conflictos individuales el 62% tuvo como motivo una demanda por despido injustificado. Por eso hablo tanto del despido injustificado, porque son pocos los asuntos donde reclaman declaración de beneficiarios, pago de prestaciones, pago de primas, el mayor número de asuntos que se presentan en las juntas y ahora en los centros de conciliación y en los tribunales son asuntos por despido injustificados. Bueno, y ya el colectivo, pues hay otros, ¿no? Como la disputa del contrato colectivo. Pero a ver, es importante resaltar que en el 2023 se solucionaron 116,626 conflictos de trabajo. Y de estos, el 99,9% fue en materia individual y el 0,1 en materia colectiva. De estos, los conflictos de trabajo individuales que se solucionaron a través de un convenio fue el 33,6%, el 21,8% por desistimiento, el 15,9% por caducidad y el 15,2% por sentencia y laudo. O sea, para que vean por qué es importante hablar de este tema. El doble de asuntos se resolvió a través del convenio. Y la mitad se resolvió por sentencia o por laudo. ¿Por qué creen? Porque es más tardado llevar un procedimiento. Un procedimiento puede durar, para llegar a sentencia, ¿no?, o laudo en las juntas de conciliación y arbitraje, puedes pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Tenemos asunto en las juntas de conciliación y arbitraje, aunque no lo crean, de 1980. Imagínense, más de 30 años. Y esto les va a representar a ustedes como asociación gastos, porque no crean que el abogado les va a decir, sí, ya me pagaste. No, hay que seguirle pagando. Y también de los conflictos de trabajo colectivos, el 31,4 se resolvió por desistimiento. Ahora imagínense, estamos pensando en un conflicto prejudicial. ¿Qué va a pasar con los conflictos que se pudieran resolver de forma preventiva en la propia empresa, en la propia asociación, si tuviéramos las personas expertas, capacitadas, con estas herramientas para resolver los conflictos? No estaríamos hablando de 116,626 conflictos de trabajo. Finalmente, pues sí quiero hacer hincapié a que hoy más que nunca es necesario que conozcamos, que estemos capacitados en técnicas y herramientas de la comunicación para poder realmente prevenir y resolver eficazmente los conflictos laborales, mediante la negociación colaborativa, la conciliación, incluso ante las instancias prejudicial o mediante la conciliación intrajudicial. Hoy en día, más que nunca, es necesario transitar de esta cultura de litigio a una cultura de la paz o una cultura de la negociación. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias y que tengan un excelente martes. Estoy abierta a las últimas preguntas. Muchísimas gracias, Cristi y licenciado José Manuel. Muchas gracias. Yo creo que
Dice que sí hay posibilidades de contactarla. Sí, de hecho dejo aquí mis datos, cualquier duda, si gustan a través de correo, a través de celular, yo contesto todo, aquí está el teléfono y el correo electrónico. Y Muy gracias. bien. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Carla Jiménez. Gracias por toda esta información. Yo creo que pues a todas las instituciones les ha ayudado esta ponencia y bueno, pues nada más decirles que recuerden que vamos a subir la información a nuestro canal de YouTube. Y pues nada, muchísimas gracias. Recuerden que este es un espacio que vamos muy pronto a decirles exactamente cuáles son los días fijos para poder tener pues estas sesiones. Es una sesión nueva que se llama Diálogos Jurídicos, en donde vamos a estar presentando temas legales de interés para las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la comunidad CEMEFI. Carla, muchísimas gracias. Gracias, José Manuel, por el apoyo pues en la organización del evento. Y muchas gracias también a ustedes, a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que el próximo jueves 31 de octubre vamos a tener el foro CEMEFI de octubre, que va a ser sobre planeación estratégica y teoría de cambio. Muchas gracias a todos, todas. Gracias, doctora. Gracias, Cristi, por la coordinación. Buenas tardes a todos, las organizaciones que se conectaron. Muy buen día. Gracias. Y me manda mensajito y les mando la presentación y también cualquier duda. Gracias, Cristi. Gracias, licenciado Manuel. A sus órdenes. Luego. Bye, gracias. Hasta luego. Hasta luego.